usábamos la canción para decir, para que la canción dijera lo que nosotros no podíamos decir. Y a veces las letras de las canciones pasaban, o sea, evidentemente el asesor no escuchaba toda la canción y entonces no había necesidad de insistir. Claro. Como, digamos, cada uno en el programa como persona, como civil, como ciudadano, como ciudadano sin ser parte del programa, ¿sabían de esta realidad que generaban los medios de comunicación, que querían mostrar los militares? Es decir, eran conscientes de la realidad que los militares, a través de los medios de comunicación, crearon en la población. Sí. De que estaba todo bien, que antes estaba todo mal. Totalmente. O sea, cada medio de comunicación, cada radio, cada canal de televisión tenía un control militar. O sea, al frente de cada medio de comunicación había o un coronel o un almirante, o sea, estaba todo controlado, ¿no es cierto? Entonces el contenido de todo lo que salía estaba controlado. Eso es la realidad. La cuestión era siempre cómo abrir una grieta en lo que se decía. Entonces, a veces el conflicto ético era, si nosotros estamos en tal radio, ponele, hemos estado en radios de la que en ese momento era importante, Belgrano, Splendid, y también en Radio Colonia, que transmitía del Uruguay y tenía un poco más de libertad, ¿no es cierto? Pero si estamos en esa radio, la gente sabe que nosotros estamos porque queremos decir algo diferente a lo que la radio está diciendo todo el día, o piensa que nosotros somos de la misma calaña de gente. O sea, ¿hasta dónde te podés bancar la censura y el no decir lo que tenés que decir para que puedas decir algo? Ahora, yo sé que había mucha gente que esperaba, por ejemplo, cuando un horario que tuvimos fue al mediodía, esperaba esos 5 minutos para escuchar algo que fuera diferente a lo que ya se sabía que iban a decir todos los programas. En todos los sentidos. Te cuento una cosa, en esa época todo lo que tuviera que ver con la sexualidad era muy reprimido, como es propio de todas las dictaduras, ¿no es cierto? Pero no tenemos que olvidar que los militares estaban muy aliados con la Iglesia Católica más ortodoxa, ¿no? Más conservadora, quiero decir. Más conservadora, sí. Entonces, hicimos una serie de programas que hablaban indirectamente sobre la homosexualidad. A raíz de esos programas donde se insinuaba que podría haber otras opciones sexuales, que podría haber algo que tuviera que ver con el género de las personas más allá del sexo, etc. O sea, que tocamos algunos de esos temas que eran, pero contra tabú en ese momento, nos pusimos en contacto, o se pusieron en contacto, personas homosexuales con nosotros. Entonces, después pudimos hacer una integración de esas personas, no necesariamente a nuestras comunidades religiosas, sino a otros grupos civiles, sociales. Porque una de las cosas que estaba, sí, no prohibida, pero que no era promovida ni alentada, era que se reunieran los oyentes de los programas. Bueno, eso llegamos a hacerlo. O sea, dijimos a las personas que nos habían escrito, que se habían puesto en contacto, nos vamos a reunir tal día en tal lugar. Y entonces se pudo hacer una pequeña comunidad, digamos, de oyentes del programa que pudieron expresar sus necesidades y sus deseos, etcétera, y compartirlos. Por ejemplo, entonces
ahí es donde se conectan las personas de opciones sexuales diferentes. Sí. Claro. Bueno, a raíz de todo esto, ¿creías, más allá de la presión de si esto se podrá o no se podrá, ¿no? ¿Creías que tu vida ya seriamente peligraba? ¿O que en todo caso la de tu familia peligraba en algún momento? Por el programa no. Yo no he sentido, no he tenido miedo. No se ha llegado a ese extremo. O sea, simplemente con prohibir era suficiente para esta gente. O sea, no éramos peligrosos. Ahora, te puedo sí decir que mi esposa estaba trabajando en una organización de derechos humanos, la Comisión Argentina para los Refugiados, que en esa misma época fue allanada y hubo gente, algunos de sus dirigentes que tuvieron que salir al exilio y todo lo demás. O sea, que éramos conscientes de lo que estaba pasando alrededor nuestro, eso sí. Claro. Bueno, entonces, a modo de conclusión, ya cerrando, ¿no? Sabiendo las políticas de Estado de los militares, ¿no? ¿Sintieron que eran parte de toda la maraña? Ya me dijiste que trataban de hacer una grieta, pero a lo mejor más adelante pensaron, ¿no se sintieron culpables a lo mejor de estar en los medios de comunicación? No, culpables no. Creo que te mencioné el conflicto ético que teníamos de seguir en los medios diciendo lo que pudiéramos o retirarnos. O sea, llega un momento en que decir, bueno, si no puedo decir esto, mejor no digo nada, porque si no estoy como traicionándome a mí mismo. Ahora, si me retiro, entonces quedo totalmente incapacitado para decir nada. Ese fue un conflicto importante, un conflicto muy, muy importante. O sea, hubo momentos en que nos preguntábamos, bueno, ¿seguimos o no seguimos? O sea, a uno le daba mucha bronca cosas que pasaban y no poder decir absolutamente nada. O sea, no poder descubrir la mentira de las cosas que se estaban diciendo. ¿Podríamos pensar que la idea de batallar a la dictadura era el objetivo del programa? No, como objetivo no, el objetivo era el que mencioné al principio, relacionar lo que uno creía desde el punto de vista religioso con todo lo que sucedía alrededor de uno. Ahora, en este país nuestro, en ese momento, las condiciones eran esas. ¿Qué hacíamos nosotros con esas condiciones? Era la idea, era la pregunta, ¿no? Y costaba responderla. O sea, algunos programas de los que hemos hecho, perdón por la palabra, pero uno decía, pero eso es una boludez. Ahora, si la gente que nos seguía todos los días captaba que cada tanto había algo que se decía a veces hasta como de pasadita, sin mucho énfasis, era lo que realmente pensábamos, se bancaba, y la radio y el asesor artístico nos bancaban que dijéramos alguna boludez cada tanto. Esto es como, digamos, hacerse uno pasar por inofensivo. Claro. Es decir, es un programa religioso, ahí Cristo vive, déjalo que... Ahora, cuando alguno un poquito más esclarecido, porque hay que tener en cuenta también la ignorancia de la gente que trataba de controlar los medios, pero ignorantes de toda ignorancia,
Pero cuando alguno un poquito más esclarecido había oído hablar de la teología